cuando no entendemos qué es una amistad o no sabemos ser amigos. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría que nos encontremos de nuevo en este tiempo cuando en Colombia se celebra el Día del Amor y la Amistad. La intención de este episodio es que nos preparemos para que celebremos de una forma distinta esa ocasión, esa fecha tan especial. Podríamos preguntarnos qué es una amistad. No me voy a poner aquí a definir desde la parte bíblica, desde la parte filosófica, psicológica, ética, social, qué es una amistad. Porque seguramente todos hemos vivido y conocemos la experiencia de que una amistad es una relación con una persona que no es de mi familia de sangre, pero con la que muy probablemente voy a tener una relación tan profunda que puede superar incluso la de la familia de sangre. Entonces, preguntémonos, ¿qué tipo de amistad recuerdas? Y te pregunto hoy a ti, cuando yo toco el tema de la amistad, ¿qué viene a tu memoria? ¿Quién viene a tu memoria? ¿Qué tipo de amistad vienen a tu memoria? ¿Positiva o negativa? Aquella relación de amistad que te fortaleció y te ayudó a seguir adelante. O por el contrario, aquella persona, aquella amistad que se aprovechó de ti, que jugó contigo, que te robó y destruyó en ti muchas cosas. Ojalá las escribas, porque lo vamos a necesitar más adelante. ¿Cómo han marcado tu vida las amistades? ¿De qué manera evalúas la experiencia de la amistad? Porque, como dice el adagio popular, cada uno habla de la manera como le fue en el paseo, o en el baile, etc. Si a mí me ha ido mal en la relación de amistad, probablemente para mí la amistad es algo muy negativo. Pero si para mí la amistad ha sido una experiencia positiva, de fortalecimiento, seguramente que voy a evaluar de una manera distinta esa misma experiencia. La Biblia nos insiste mucho en que debemos cuidar a los amigos. Proverbios 17:17 nos dice lo siguiente: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es importante tener en cuenta que el amigo llega sin ser invitado ante las situaciones difíciles. El amigo, entre comillas, que llega solamente cuando se le invita y especialmente en los momentos bonitos, habría que revisar porque propiamente no estaríamos hablando de un amigo sincero. Un amigo sincero llega sin ser invitado y especialmente en los momentos difíciles. Pero también la palabra en Eclesiastés 4, del 9 al 10, nos dice, o nos recuerda, mejores son dos que uno, porque si caen, uno levantará a su compañero. Y exactamente está hablando de lo que significa la amistad, porque en la amistad uno se alegra del beneficio del otro. Y el otro a su vez se alegra del beneficio del primero. Si solamente hay una alegría en un solo sentido, hay una entrega en un solo sentido, habría también que revisar qué tipo de amistad estamos hablando. De esta manera, la amistad profunda no solo acompaña, sino que sostiene emocionalmente. No es alguien que solamente está, es alguien que es, que se entrega, que acompaña, que fortalece. Un amigo genuino puede ser importante, muy importante en los momentos de ansiedad, de tristeza y desánimo. ¿A quién recurres tú cuando tienes dificultades? ¿Qué clase de amigos buscas? He tenido experiencias de personas que ante las dificultades se van al bar. Y probablemente los amigos del bar no son los amigos que van a estar en las situaciones difíciles. Alguien podrá decir, pero es que esos son mis amigos. Ok, es tu experiencia,
es tu decisión. Otras personas, al contrario, buscan la experiencia de la oración en búsqueda de ayuda. Entonces consideran que Dios puede ser su gran amigo. Otras personas buscarán otro tipo de personas, de amigos y demás, según la concepción que cada uno tiene. De esta forma, la Biblia presenta la amistad como un regalo de apoyo emocional y espiritual. Un verdadero amigo te corrige. Un verdadero amigo se alegra con tus alegrías y tus triunfos. Un verdadero amigo ora por ti. Si el amigo que tú consideras simplemente te envidia, si el amigo que tú tienes y que por el que das tu vida solamente es hacia allá pero no hacia acá, es importante que revises la calidad y el tipo de amistad que tienes. Recuerda que los videos anteriores los puedes encontrar acá en la descripción de este video. Allí están los links para que los puedas compartir, los puedas observar y ojalá puedas comentar también. Pero en medio de todo este recorrido vale la pena que te preguntes, ¿qué emociones te genera la amistad? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes con rabia? Escríbelo. Todo eso es importante, porque la intención de este episodio es que tú evalúes y repienses la amistad. ¿Has sentido apoyo emocional de un amigo, de una amiga en un momento difícil? ¿Ha estado esa persona allí cuando más lo ha necesitado? ¿De qué manera te ayudó? No siempre se ayuda a través de cosas materiales o el dinero. Hay muchas maneras de ayudar, incluso más importantes. ¿Qué diferencia una amistad superficial a una amistad profunda? A mí me llama la atención, escuchando a los adolescentes y jóvenes que dicen, tengo 5,000 amigos en Facebook. Eso no son amigos, son contactos. Probablemente en un momento de dificultad te sobrarían los dedos de la mano para contar cuántos amigos de esos miles que tienes en Facebook o en tus redes sociales son de verdad amigos. Entonces son contactos. Pero el término amistad como tal lo manejamos con mucha facilidad. Y entonces creemos que cualquier tipo de contacto es amistad. La amistad se construye. La amistad no nace de un momento a otro. ¿Cómo puede una amistad influir en tu estado emocional? Si tú estás triste, si tú estás necesitado, si tu situación actual, falta de trabajo, rompimiento de pareja, te está yendo mal en la universidad, etc., ¿qué te aporta tu amistad? ¿Qué te aporta tu amigo o tu amiga? Es importante que lo evalúes. Y finalmente, ¿qué rol tiene Dios en tus amistades? ¿Oras por tus amistades? ¿Le pides a Dios que te regale buenos amigos, buenas amigas? ¿O simplemente vas por el mundo creyendo que cualquier persona que está allí son tus amigos? Si tú eres una persona de fe y no involucras a Dios en tus amistades, valdría la pena que revisáramos qué clase de fe tienes o qué concepción de fe tienes. En medio de todo esto, vale la pena que hagamos, además de los ejercicios que hemos venido haciendo, que es de escribir y demás, búscate una hoja en blanco. Vamos a hacer un ejercicio. Búscate una hoja. Puede ser rayada, cuadriculada, lo que sea, solamente que esté limpia. Y vas a dibujar en el centro, del tamaño de pronto de una moneda, o un poco más grande, un círculo. Vas luego a hacer otro círculo más grande alrededor del primero. Y luego vas a hacer un círculo más grande alrededor de ese segundo que tú hiciste. Tenemos 3 círculos. Entonces, en el primer círculo vas a escribir los nombres de los amigos más cercanos.
las amistades profundas, aquellas amistades que tú consideras de valor en ti. Vas a hacerlo. Es el círculo de la confianza. En el segundo círculo vas a colocar las amistades buenas, pero que no son tan profundas. Y vas allí a tomarte el tiempo de escribir. Eso te va a ayudar a reconocer cuáles son tus verdaderas amistades. Y por fuera, en el espacio que quedó, vas a colocar a todo el resto de personas que eventualmente conoces, que consideras un poco cercanas, pero que no consideras amigos, ni siquiera de manera superficial. Entonces allí, todo esto te va a ayudar para que evalúes qué clase de amistades tienes, quiénes son tus amistades verdaderas y eventualmente a quién consideras amigo que de verdad no es. Por eso entonces, en medio de todo este trabajo práctico, te invito para que reflexiones. Ya has escrito, ya has hecho el dibujo del círculo de la confianza. ¿Cómo te sientes respecto a tu círculo actual? ¿Crees que debería alguien entrar o alguien salir? ¿Qué personas de las que están ahí te han influenciado emocionalmente para bien? En eso consiste la amistad. ¿Tienes espacio para nutrir una amistad más profunda con alguien? Eventualmente alguien que está en el segundo círculo, pero quisiera que estuviera en el primero. Entonces, vale la pena que lo coloques allí. Y finalmente, una tarea en dos ramas. Primera parte de la tarea es orar. Por eso preguntaba antes qué puesto ocupa Dios en medio de todo esto, el tema de la amistad. Entonces, ora agradeciendo a Dios por los amigos verdaderos. Ora por la sanación, por aquellas amistades rotas o relaciones dolorosas, aquellas amistades en las que tú confiaste y que terminaron dañándote. Ora pidiendo sabiduría para elegir y cuidar amistades que edifiquen, verdaderas amistades. Y cuarto, ora pidiéndole a Dios que tú seas el buen amigo, la buena amiga para el otro. No es solamente que sean buenos amigos conmigo, otros esperan que yo sea buen amigo con ellos también. Y tú te apareces en la vida de los demás sin que te llamen cuando ellos te necesitan, o eres de los que siempre esperas que te necesiten y ojalá sea en los momentos bonitos, en los momentos de alegría, porque la evaluación tiene doble vía. Y la otra parte de la tarea es un reto. Te reto para que esta semana, o en estos días, o en la manera de celebrar amor y amistad, envíes un mensaje de agradecimiento a algún amigo especial, a alguien que ha hecho algo por ti, a alguien que tú consideras cercano, pero que no le has agradecido. Ojalá lo hagas. La amistad se demuestra, no simplemente se tiene ahí como algo etéreo. Ahora, te invito para que estés pendiente al día siguiente del próximo episodio, no de este, estoy avisando una semana antes, el día siguiente del próximo episodio vas a entrar a mi sitio web www.psicologoalamano.com. Allí vas a conocer una oferta especial que va a estar publicada por un corto tiempo. Ojalá la aproveches, por eso te aviso con un poco de anticipación. Y si este material para ti ha sido de gran ayuda, te agradezco puedas colaborarnos de 4 maneras. Zulicoco, recuerda, Zulicoco, suscríbete, dale un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, y especialmente compartes algo positivo con otra persona, también le estás demostrando que le amas. Por ahora, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir este episodio
Y confiando en Dios nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo.